Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando las personas. Y hoy voy a hablar de la terapia con la que trabajo desde hace 23 años. Es la primera vez que hablo de esta terapia, balance polar electromagnético. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, muchos de los que me conocéis sabéis que es el primer directo que hago hablando de balance polar electromagnético, porque es una terapia que incluye tantas técnicas que, bueno, no se puede explicar en un solo directo, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. Balance polar es una manera de vivir. ¿Qué significa que es una manera de vivir? Que lo que pretende balance polar es llevar a la persona a que viva desde el ser. Es decir, es llevarla por el camino hacia la unidad. Este es el objetivo de cualquier tratamiento de balance polar. Pero parece que llegar al camino del ser interno es escurridizo y tiene diferentes bloqueos y dificultades. Pero cualquier objetivo, cualquier tratamiento de balance polar, el objetivo es llevar a la persona a que viva desde su ser interno, es decir, que conecte con su luz, con su esencia, con todas sus posibilidades. Después iremos viendo que este camino hacia el ser, que es un proceso, tiene bloqueos, tiene condicionantes familiares, tiene traumas que dificultan que ese camino hacia el ser sea no me sale la palabra, ¿no? Es decir, es un camino que nos desviamos del camino del ser. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, que son muchos de ellos clientes de Balance Polar. Si tenéis alguna pregunta, hoy es el día de hacer preguntas. Entonces, el terapeuta de Balance Polar, en este caso yo, tengo que vivir desde este concepto. ¿Esto qué significa? Esto significa que nadie da lo que no tiene. Hola Angie, nadie da lo que no tiene. Entonces, nuestro maestro, el fundador de Balance Polar, ya organizó todo de tal manera que todos los terapeutas de Balance Polar nos tratamos con Balance Polar. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo hace 23 años que periódicamente, es decir, no estoy más de 2 meses, me hago una sesión de balance polar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el camino hacia el ser es escurridizo y que todo está organizado también para que ese camino hacia el ser no sea fácil, ¿sí? Entonces, Francisco a los terapeutas nos formaba y nos trataba. Yo era su paciente y yo iba a los cursos. En los cursos él nos daba conocimiento, nos daba información, nos explicaba, nos hacía tomar conciencia, pero él sabía que si no pasábamos por la camilla, esa teoría no se integraba. Y él quería que sus discípulos fuéramos personas que practicáramos con el ejemplo. Entonces, ¿por qué? Después iré explicando el por qué, ¿no? Pero es muy importante que sepamos esto, ¿no? Que los terapeutas de balance polar son personas que se han formado y se están trabajando constantemente. Entonces,
Cuando Francisco, por ejemplo, en cursos nos explicaba terapia sistémica, cargas y condicionantes familiares, en el curso tú te dabas cuenta, tomabas conciencia de todos los bloqueos que tenías y de todos los condicionantes que tenías. Entonces, cuando tú ibas a las sesiones con él, tú podías resolver eso. Primero porque la información te había hecho tomar conciencia. Ya sabéis que muchas veces digo, no, con tomar conciencia no es suficiente. No es suficiente porque te quedas en la parte mental. Entonces, eso que tú tomabas conciencia, en terapia lo resolvías. En una, en dos o en 3 sesiones. Hola, Nuri. Muy bien. Entonces, el terapeuta de balance polar vive o intenta vivir desde la unidad. Por eso, muchos de los que me conocéis, hace muchísimos años que con la alimentación, ¿no? 23 años, yo me acuerdo que iba con las comidas con los amigos y me llevaba mi pan de trigo sarraceno o de espelta, hace 23 años. Evidentemente era la loca en esos momentos, ¿no? Pero alguien había de empezar, ¿no? Y yo había elegido empezar, entonces tenía que asumir las consecuencias de haber elegido empezar. Bueno, continuemos. Entonces, a través de la terapia de balance polar tenemos la posibilidad de ir hacia el ser. Ya sabéis que Hipócrates decía que cuando una persona enferma o tiene síntomas, una parte de su vida, o toda, o parcialmente, o totalmente, su vida es incorrecta. Entonces, la función del terapeuta de balance polar es pedagógica. No, la técnica funciona de maravilla, porque Francisco siempre decía, mi profesor siempre decía, no quiero que os quedéis con la técnica, porque si os quedáis con la técnica perdemos la esencia, y la esencia es que las personas que hacen balance polar eligen el camino hacia el ser. Entonces, la técnica funciona muy bien, pero lo que no queremos es que nos vean como ibuprofenos, por ejemplo, un dolor de cabeza. Voy a la Nancy que me saca algo dolor de cabeza, porque la técnica funciona tan bien que consigue estos resultados. Pero mi función no es solo sacar síntomas, es educar al paciente para que ese paciente deje de tener dolor de cabeza, que descubra las causas que le están generando el dolor de cabeza. Bien, entonces es enseñarle a vivir, enseñarle, tú puedes enseñar, después el otro que igual no quiere aprender, pero que el otro no quiera aprender ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es transmitirle la información por las que él tiene el dolor de cabeza, darle las herramientas para que pueda resolver su dolor de cabeza y evidentemente poner equilibrio y orden en su sistema para que se vaya ese dolor de cabeza. Entonces, lo más importante es, ahora os leo, lo más importante es, ¡ay, qué bien! Tantas personas por aquí. Lo más importante es aprender a vivir de otra manera. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos conflictos. Y la función de balance polar es que la persona pueda vivir sus conflictos desde otra manera. Y todos los que estáis aquí, que habéis hecho balance polar conmigo, sabéis que pasa esto. Es decir, en la vida pasan cosas y la persona siempre está en relación con el entorno. Por lo tanto, todo lo que pasa en la vida de la persona tiene que ver con su relación con el entorno y con la relación que tiene con ella misma. Fijaros que voy a repetir esto. Todo lo que pasa en la vida tiene relación con el entorno y el entorno es familia, hijos, casa, radiaciones, comida, tóxicos. El entorno es esto, trabajo y la relación conmigo misma. Cómo me veo a mí misma,
cómo me trato a mí misma, qué pienso de mí misma, qué emociones siento. Entonces, el camino es hacia adentro. Eso significa que muchas veces estamos perdidos, como me escucháis decir muchas veces, estamos por los jardines de los demás, estamos perdidos por ahí en caminos equivocados e incorrectos y tenemos que regresar hacia el ser. Nadie da lo que no tiene. ¿Qué significa esto? Significa que trabajar o ser terapeuta de balance polar requiere mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque la vibración del terapeuta en sí mismo ya va a emitir una resonancia y una frecuencia que entrará en contacto con el paciente que tiene en la camilla. Eso significa que todo trabajo y todo el proceso interior que yo llevo hecho también forma parte del proceso terapéutico. No es recetar unas vitaminas, no es recetar magnesio, no es una explicación, es tener integrada la explicación. Muchas de las personas que me conocen me dicen, es que cuando tú dices es que se nota que tú lo tienes integrado, que vives desde ahí. Y es así, esto se percibe, ¿no? Cuando tú vas a un terapeuta o a un... sientes, percibes, y tenemos que empezar a escuchar estas sensaciones, que es información que está en el campo. La información está, todo es información. A ver, voy a leer la pregunta antes de empezar con las palabras. Yo puedo decir que volver al balance polar ha sido mi camino para volver a entrar en mi ser. Y en 3 sesiones he tomado conciencia de mis miedos y ahora estoy trabajando en ellos. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Tere, por tu testimonio. Tú y yo sabemos cómo llegaste. Y muchas personas llegan así en la consulta totalmente perdidas, queriendo estar bien, pero no encontrando el camino, a veces buscando soluciones rápidas que no existen. Todo tiene una causa, un proceso y un efecto o unas consecuencias. Y así se generan los síntomas y las enfermedades y así se solucionan los síntomas y las enfermedades. Hay una causa, hay un proceso y este proceso dará unas consecuencias. Así son las sesiones. Así son las sesiones y así enfermamos también y así aparecen los síntomas. Cuando aparece un síntoma es que ha habido una causa y ha habido un proceso. Este proceso es súper valioso. Un dolor de cabeza tiene una causa y ha generado un proceso de inflamación, de toxicidad o de lo que sea y ha generado unos síntomas. Una permeabilidad intestinal tiene unas causas que han generado unos procesos y da unos síntomas. Y todo funciona así. Y cuando resolvemos, funcionamos igual. Balance polar va a tratar las causas. Estas causas, al ser tratadas, generarán unos procesos a través del cual el cuerpo buscará el camino para encontrar la salud. El cuerpo quiere estar sano, física, emocional y mentalmente. A ver si hay alguna pregunta más. Muchísima gente por aquí hoy, qué alegría. Muy bien, entonces vamos a empezar por la primera palabra, ¿no? Que es balance. ¿Por qué se llama balance polar electromagnético? Se llama balance porque todo en el mundo requiere de un equilibrio. Y el equilibrio no es estático. Fijaros, el equilibrio es dinámico. Significa que yo puedo volver a perder el equilibrio si no mantengo este equilibrio. Entonces, cuando venís a las sesiones de balance polar, intentamos mantener el equilibrio que el cuerpo puede asimilar en esa sesión.
no es un equilibrio para toda la vida, no es un equilibrio que va a durar un año, no, y es un equilibrio el cual el cuerpo, el mismo cuerpo, marca lo que yo como terapeuta puedo trabajar en ese momento, porque depende de las condiciones con las que llega la persona, el equilibrio que le puedes ofrecer es uno o es otro. Y esos equilibrios deben sostenerse y mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque el equilibrio es dinámico y el organismo muchas veces lo pierde. Entonces, balance. Gracias a todas que estáis aquí. Gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces, el equilibrio tiene que ser entre el mundo interior y el mundo exterior. ¿Y qué hemos dicho que era el mundo exterior? El mundo exterior son las personas. ¿Y qué personas son las que rompen el equilibrio en mi interior? Las personas con las que tengo vínculos emocionales importantes. Mi pareja, mis hijos, mis padres, mis raíces. Entonces, este equilibrio que yo tengo que conseguir para vivir de otra manera es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque cuando estamos en relación pasan cosas, ¿sí? Todo es el resultado de cómo me relaciono yo con el entorno, con las noticias que escucho, con los mensajes que escucho, con la comida que como, con el aire que respiro, con el trabajo que hago. Todo es una interacción y esta interacción es la que, si yo no me adapto, se rompe mi equilibrio interno. Balance es buscar el equilibrio y mantener ese equilibrio. Muy bien. Entonces, nosotros no cambiamos la vida de las personas, pero sí que las personas que vienen a balance polar, como con cada sesión están más centradas, más equilibradas, menos intoxicadas, la luz hacia la cual van, que es la luz de su ser, cada vez brilla más y les apetece hacer cosas diferentes, les apetece comer mejor, les empieza a interesar otro tipo de lecturas, les apetece cuidarse más. ¿Por qué? Porque son consecuencias de poner al organismo en equilibrio. ¿Me estoy explicando bien o me entendéis o queréis que vuelva a explicar alguna cosa en concreto o hasta aquí se comprende? Balance, buscar el equilibrio entre mi mundo interior y el mundo exterior. Después hablaremos de todo lo que interfiere, porque por eso no es tan fácil estar en equilibrio, porque hay muchos bloqueos y condicionantes que tenemos que trabajar en sesiones de balance polar. Muy bien, entonces vamos a seguir con la segunda palabra, ¿no? La segunda palabra es polar. ¿Por qué le puso Francisco balance, equilibrio, polar? Porque todo en la vida es polar. Ya sabéis que uno de los libros más antiguos, el Kybalión, habla de que todo en el mundo es polar. ¿Qué es lo que es polar? El equilibrio entre el yin y el yang juntos forman la unidad. La energía femenina y la energía masculina se complementan y también forman la unidad. El día y la noche se unen y se complementan y forman el día. Ahora, ¿me veis bien? Vale. Se forman el día. El protón y el electrón se complementan y forman un átomo.
Entonces, todo en la vida se complementa, las polaridades se complementan para unirse. Y nosotros tenemos que llegar a este equilibrio con nuestras propias polaridades, independientemente que sea género femenino o género masculino. Yo tengo una energía femenina y tengo una energía masculina que tienen que estar en equilibrio, estas dos polaridades. La energía femenina es la energía de apoyo, de sostén, y la energía masculina es la energía de guía, de conciencia, de luz, de expansión. Entonces, en mí tendrán que estar equilibradas estas dos energías, principios, polaridades. No estamos hablando ahora de géneros, pero en mi vida hay dos personas muy importantes que son las que me dan la vida, que son papá y mamá, y que son una representación también de estas energías. Por lo tanto, si el ser humano no está en equilibrio con papá y mamá, no puede integrar su unidad. Así que, por eso, dentro de Balance Polar, el trabajo con mis raíces, con papá y con mamá, es vital. Ya sabéis que he hecho muchísimos directos hablando de papá, de mamá, de cómo influencian nuestras primeras etapas de la vida y de la importancia que tiene resolver y estar en armonía y en paz, pero no una paz mental, porque veo mucho que cuando das una información se queda aquí. Sí tengo que estar. No, yo estoy en paz con papá y mamá. Pero la paz es desde el corazón. Cuando tú tienes todo resuelto con papá y mamá y estás en paz. Estar en paz significa que no te irrita nada. Significa que tú has hecho un buen trabajo. Y esto, como he dicho antes, es un proceso. No hay nada que no sea un proceso. Los procesos no son mentales, los procesos son internos y necesitas un acompañamiento. Entonces ya sabemos por qué es polar y ahora vamos a hablar por qué eléctrico y magnético. Porque todo en la vida tiene una actividad eléctrica y magnética. Cuando nos hacen un electroencefalograma, miden nuestra actividad eléctrica y magnética. Cuando todo es eléctrico y magnético. La parte eléctrica es más una información física y la parte magnética es más una información de funciones, de emociones, de procesos, ¿vale? Entonces nosotros cuando hacemos un protocolo buscamos el equilibrio entre la parte eléctrica, que sería la parte física, y la parte emocional, que sería la magnética, para resumirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la estructura del hipotálamo que no está trabajando bien, la persona tendrá tendencia a tener depresión. Y esa depresión tendrá una parte estructural física que se tendrá que resolver. Y también tendrá igualmente una parte emocional, que puede venir de millones, puede venir de una situación de un conflicto, puede venir de procesos de intoxicación, puede venir de alteraciones de estas polaridades eléctricas y magnéticas que tenemos que nosotros resolver con los filtros y con la técnica. Así que también encontramos que tenemos dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho, que es intuitivo y es el que registra más la parte emocional, y tenemos el hemisferio izquierdo, que es el razonamiento y es lineal. ¿Y qué nos pasa? Que estos dos hemisferios que hablan a través del cuerpo calloso no están en equilibrio. Hay personas que no han desarrollado su hemisferio derecho, su intuición, su conexión con las emociones,
su sensibilidad, y que todo es mental, todo es razonar, pensar, entender, comprender. Pero si no unimos estos dos hemisferios, no estamos relacionando e integrando la información. ¿Sí? Entonces, es muy importante también, nosotros trabajamos integrar estos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, hasta aquí lo que son las palabras de balance polar, el objetivo de balance polar y la función de balance polar. Ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, de la técnica, ¿no?, que ya la divinidad hizo muy bien el filtraje para trabajar de balance polar. Balance polar es manejo de información. Nosotros trabajamos manejando información. Todo es información. Y esta información hay que acceder a la información. Un terapeuta de balance polar, una de las cosas primeras que tenemos que aprender es a no utilizar la mente. Fijaros que os digo, estar constantemente en un estado de consciencia a través del cual mi mente está neutra. ¿Vosotros creéis que esto lo he conseguido yo en el primer mes de hacer balance polar? No. Llevo 23 años y todavía estoy aprendiendo a dirigir mi mente a un estado neutro, a un estado de conciencia donde la mente no piensa. Y esto es un entrenamiento. Gracias a Dios, también al trabajar 7 horas, estoy 7 horas en ese estado de conciencia. Entonces, para mí, tener la mente relajada es muy fácil. Pero también la vida me ha puesto situaciones donde mi mente se ha vuelto un poco loca. Y he tenido que desarrollar... Porque una cosa es hacerlo para el trabajo y después para tu vida personal. He tenido que desarrollar mi atención plena y mi presencia en casos concretos de mi vida también, ¿no? Pensar que un terapeuta de balance polar es una persona que está también haciendo el mismo recorrido hacia su ser interno, que vive desde ahí, pero que no es una persona perfecta, ni es un gurú, es una persona como los demás, pero que aplica en su vida todos los conocimientos que ha adquirido para poder desarrollar esta técnica. Bien, entonces, todo es manejo de información. Entonces nosotros, aparte de tener la mente en blanco y estar en un estado de conexión desde mi ser interno. Claro, yo cuando hablo de ser interno, creo que todo el mundo sabe qué es el ser interno. El ser interno es mi centro, mi alma, ¿no? Entonces, el camino de balance polar es salir del ego para ir hacia el ser. Entonces, cuando yo hago balance polar, yo no tengo que estar conectada con mi ego, yo tengo que estar conectada con mi ser. Y mi ser está dirigido por la divinidad. Y mi divinidad, que es mi ser, y la divinidad están alineadas con la divinidad y el ser del paciente. Entonces, la divinidad es la que dirige el manejo de información y es la que dirige el tratamiento. No es Nancy. Nancy es un instrumento. Nancy es un canal, un filtro, pero que tiene unos conocimientos y tiene unas herramientas. Entonces, primero es el estado que tiene que estar el paciente y el cliente, el terapeuta, y después es aprender a leer la información. Tengo un vídeo con dibujitos que creo que lo voy a poner también para que podáis entender y comprender mejor balance polar, porque ya veis que voy hablando, esto es interminable, no se acaba. No, hoy no acabo de hablar de balance polar ni en 3 ni en 10 directos, pero bueno, las preguntas que tengáis las iré resolviendo en otros directos, ¿no? Vosotros sabéis que
Cuando yo estoy en la camilla, detrás de vosotros, yo estoy en silencio y mi dedo índice siempre está aquí. ¿Y qué es esto que hay aquí? Es la arteria temporal. Podría estar aquí también y podría estar aquí, en cualquier arteria, pero trabajamos con la arteria temporal. ¿Qué es trabajar con la arteria temporal? Es una manera de testar, ¿vale? Pero en lugar de testar a través de la kinesiología, testamos a través del RAC. ¿Qué es el RAC? Es la respuesta aurículo de una aurícula cardíaca. Utilizamos la arteria, el movimiento de los impulsos que hace la sangre, el movimiento de contracción y relajación, para interactuar con la persona. Para interactuar con la persona y poder leer la información. Es una manera de testaje, como se testa en kinesiología. Lo que pasa es que nosotros, como testamos tantísimas preguntas, no podemos hacerlo de esta manera. Tenemos que hacerlo de esta manera, porque cuando yo entro en este estado de consciencia, sigo la guía del protocolo. También deciros que hay unos 20 protocolos diferentes. Depende de cómo está la persona. Hay protocolos de cáncer, hay protocolos de terapia sistémica, hay protocolos de condicionantes familiares, hay protocolos básicos para desintoxicar al organismo, hay protocolos para trabajar traumas emocionales, evidentemente. Entonces, depende del protocolo. Yo reviso, nosotros le llamamos revisar cuando preguntamos al organismo, reviso una serie de preguntas. Bien, entonces la técnica es, a través de la respuesta auriculocardíaca, es como yo empiezo a interactuar y hablar con el organismo. Los filtros están hechos de acetato. Vosotros ya conocéis los filtros están hechos de acetato y el acetato es material fotográfico. Y el color, las figuras geométricas que tienen y las diferentes densidades que tienen los filtros en contacto con la luz, se hace una fricción molecular. Volvemos a hablar de las cargas eléctricas y magnéticas, y eso genera una longitud de onda, invisible evidentemente. Entonces, cuando yo pongo los filtros en el organismo, los filtros, imaginaros que tienen una frecuencia, ¿no? Entonces yo le doy esa frecuencia y tu cuerpo se tiene que adaptar a esa frecuencia. Tiene que resonar. A veces el cuerpo puede asimilar la frecuencia que necesita y a veces no puede, o porque está demasiado bloqueado o porque está en inversión total. Lo que pasa es que ponemos muchos filtros, ¿no? Pero también tenéis que entender que cuando tú le das una información de llevar al organismo al equilibrio, a veces el organismo no está ordenado y no puede recibirla toda la información que tú le quieres dar. Por eso hay que ir haciendo sesiones, porque cuando el organismo de cada vez está mejor, puede recibir más información, puede integrar más información y cada vez avanza más. Entonces, los filtros. Cuando acabamos de poner toda la información que necesita el organismo ese día, hay que guardar esta información. Es decir, el organismo es como si tenía bloqueos, tenía inversiones, tenía predisposiciones de terrenos y constituciones que no estaban bien. Entonces vamos equilibrando todo esto, y todo esto se tiene que guardar. Es decir, le tenemos que decir al organismo: tienes que quedarte así, como te he dejado ahora te tienes que quedar. Muy bien. ¿Y cómo le digo yo esto al organismo? Pues en la oreja, en las manos y en los pies se reflejan todas las zonas del organismo. Entonces, todo lo que yo he ido trabajando con un cristal de cuarzo, voy pasando esta información a la oreja para guardar el documento bien corregido, sin faltas.
Entonces, esta información, me pregunta Tere, ¿por qué siempre trabajas con el oído derecho? Porque es el que tengo a mano y porque yo soy diestra. Entonces, se puede hacer con el derecho o con el izquierdo, pero es la comodidad. Esto no tiene ningún porqué. Lo hacemos siempre con el derecho. Entonces, de todos los filtros que el organismo ha necesitado para estar en equilibrio, lo que hago es preparar un agua. ¿Qué pasa? Que el agua, vosotros ya sabéis, los mensajes del agua de Saru Emoto, el agua puede recibir información y nosotros tenemos unos aparatos que lo que hacen es amplificar la información del filtro y a través de un circuito esa información por resonancia también pasa al agua y la persona se toma ese agua que será el tratamiento que mantendrá ese impulso que hemos hecho hacia el camino hacia el ser. Entonces, hemos dicho que balance polar tiene una función pedagógica, ¿no? Bien, ¿cuáles son los bloqueos? Hoy solo voy a hablar de los bloqueos más importantes que hay que trabajar en balance polar. De los más importantes son las intoxicaciones. Es decir, un organismo intoxicado es un organismo que poco a poco va muriendo. Entonces, nos intoxicamos con la comida, con los sulfitos. Estos días he puesto en las historias toda la información de los sulfitos, con los insecticidas, con los pesticidas, con las hormonas que asumimos desde el exterior, en la carne, en el pollo, en las lechugas iceberg que les ponen hormonas para que crezcan. Nos intoxicamos con hormonas, nos intoxicamos con metales pesados, nos intoxicamos con arsénico que hay en el agua también. Es muy importante beber agua filtrada por filtros de osmosis inversa, por filtros Kangen o comprar agua embotellada de baja mineralización. Entonces, ayudar al organismo a que pueda eliminar toxinas es un paso imprescindible. No hay ninguna sesión en que no ayude a los organismos a desintoxicarse. Pero después está la fase pedagógica, ¿no? Que es que hay alimentos que intoxican a todo el mundo. Uno es el gluten, da muchos problemas de permeabilidad intestinal, otros son los lácteos y los otros son los sulfitos. Estos tres alimentos impiden que el organismo vaya hacia el ser, porque lo bloquean, lo intoxican, lo empanan, se pierde lucidez mental y dan permeabilidad intestinal y producen muchísimos problemas en los diferentes sistemas, ya sea sistema endocrino. ¿Qué significa un problema en el sistema endocrino? Pues puede ser que la persona engorde, no adelgace, puede ser que tenga problemas con su sistema endocrino, tiroides, metabolismo de la glucosa con la resistencia a la insulina, problemas con sus suprarrenales por estar en demasiado estrés. Es decir, es muy importante empezar a eliminar todo lo que nos intoxica. Estos tres son los que bloquean más al organismo. Evidentemente, hay más cosas que bloquean, ¿no? Las radiaciones, estamos rodeados de radiaciones. Vosotros sabéis que mi teléfono está corregido de las radiaciones por campos electromagnéticos, por antenas de telefonía móvil, wifi y por ondas nocivas. Entonces, mi casa está corregida, el centro donde trabajo también está corregido de las radiaciones. ¿Qué significa corregir la casa o el centro de las radiaciones? Pues significa que nuestras células pueden recibir un rango de frecuencia de radiación. Por eso no es bueno hacer radiografías, por eso no es bueno estar expuesto a campos electromagnéticos fuertes de alta intensidad, ¿no? Como puede ser una torre de alta tensión, antenas de telefonía móvil. Todo esto va distorsionando nuestro equilibrio y también tenemos muchos bloqueos por esto, ¿no? Entonces,
Lo más importante es quitar las piedras del camino. Cuando quitamos piedras del camino, nuestro sistema empieza a fluir, a percibir de otra manera, a vivir de otra manera, a tener más energía y a poderse relacionar con este entorno desde otro punto. Con balance polar también trabajamos muchísimo los traumas, ¿sí? Sabéis que he explicado muchas veces que estos traumas se hacen en la infancia, los primeros años de vida, y que si no hacemos un trabajo con estos traumas, vivimos la vida desde el dolor del trauma. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es una herida, es un golpe, es un traumatismo. Es algo que ha generado un dolor muy intenso en mi vida y que ha condicionado la manera a través de la cual yo he vuelto a relacionarme con el mundo. Yo debo relacionarme con el mundo desde el ser, no desde los traumas. Y todos, no hay nadie en este mundo que no tenga traumas. Entonces, existen diferentes traumas, esto ya lo dejaremos para otro directo, ¿vale? Hay traumas, los voy a nombrar, hay el trauma de amenaza de muerte, hay el trauma de abandono, hay el trauma de agresión, hay el trauma de rechazo y hay el trauma de la anulación del ser. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, yo no me merezco, yo no, los otros sí. Entonces, este incluye todos los traumas. Entonces, cuando la persona funciona desde el trauma, piensa desde el trauma, siente desde el trauma, vive desde el trauma y actúa desde el trauma. Es decir, no está actuando desde el ser. Todo esto con balance polar trabajamos todo esto. Aparte de todos los condicionantes que llevamos de nuestro sistema familiar, ¿no? Es decir, ¿qué es un condicionante? Algo que me condiciona mi manera de vivir. ¿Qué es un condicionante familiar? Algo que mi familia ha vivido, que me lo ha pasado y que está condicionando mi relación, por ejemplo, o con los hombres, o con la salud, o con el dinero, o con mi manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Entonces, esto que heredamos que nos condiciona debe resolverse para que tú puedas vivir desde ti, desde tu ser y ser tú mismo. Así que bueno, ya lo veis, todo esto es lo que por encima os explico, hacemos a través de las sesiones de balance polar. Ir resolviendo y ayudando a la persona a que pueda vivir de otra manera, que pueda vivir desde el ser, que de cada vez se vaya desprendiendo más de este personaje, de este ego que se defiende, de este ego que ataca, de este ego que escapa, de este ego que quiere controlar, de este ego que exige, este ego que es intolerante, o este ego que es sumiso, que aguanta, que calla, que aguanta cachete, y que se anula y que la pisan y la que pisotean, ¿no? Y que cada vez una persona pueda ser lo que es, un ser de luz viviendo una experiencia terrenal. Así que hasta aquí explicaros un poco cómo trabajo en las sesiones y bueno, doy gracias a la vida por darme la oportunidad de ser terapeuta de balance polar. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí acompañándome. Muchísimas gracias a todos los que confiáis en balance polar y en mí. Y nos vemos por aquí. Si tenéis alguna pregunta, si queréis que en otro directo resolvamos preguntas, pues estaré encantada de resolverlas. Así que muchísimas gracias, miles de besos para todos y que tengáis un feliz día. Gracias a vosotras, gracias Sara, gracias Inma, gracias Nori, gracias Eulalia, gracias a todas, a la Cristina, a la Tere, a la Angie, a la Regina, a todas las, a la Gloria, a todas las que os veo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias.